como rama de medicina interna, pues emplea una serie de procedimientos que ayudan a precisar el diagnóstico en un paciente. Pese a que nosotros realizamos una serie de procedimientos, los que han tenido oportunidad de ver, pues endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja o pancreatografía, siempre existe la radiología como apoyo diagnóstico para determinar pues un buen estudio en el paciente. Pese a que tenemos equipos de muy, digamos, modernos, de última generación, bastante flexibles, delgados, la radiología sigue siendo un método pues de apoyo en diagnóstico. Dentro de estos exámenes de apoyo diagnóstico, el más simple y el más utilizado, y sé que todos han tenido la oportunidad de ver, pues son los estudios ecográficos. Los estudios ecográficos a nivel de abdomen, que es el área correspondiente de gastroenterología, permite pues evaluar diferentes estructuras internas. Dentro de esto, donde más solicitamos nosotros examen de ecografía es para estudio de hígado. Doctora, disculpe, Sí, no está compartiendo pantalla. no, todavía no, Ah, todavía está no. bien. ¿Ya? Entonces utilizamos la ecografía como un método de ayuda diagnóstica para evaluar hígado, vesícula, diferentes estructuras. La radiología contrastada también viene a ser un método alternativo diagnóstico que nos permite evaluar estructuras internas al igual, ¿no? En la radiografía contrastada generalmente es para evaluar pues esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto, ¿no? Y además tenemos dos tipos de exámenes que van a también ver ustedes la realización de lo que es una endosonografía y FibroScan. Bien, entonces vamos a compartir las imágenes. Pasamos entonces con la primera definiciones. Ok, bien, comenzamos entonces. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, Ok, doctora. entonces pruebas diagnósticas en gastroenterología. Dentro de estas tenemos, le decía, la ecografía, ¿no? La ecografía entonces es la técnica más simple, más rápida que se realiza, es realmente de muy bajo costo y fácilmente disponible, ¿no? Entonces esta se caracteriza por la utilización de ondas sonoras de alta frecuencia que permite crear imágenes del interior del cuerpo, ¿no? Ese tipo de técnica, aparte de ser pues un método de diagnóstico de auxilio, de ser indolora, no invasiva, de bajo costo, se considera un método de evaluación inocua, ¿no? Es decir, no produce daño ni requiere de una gran preparación en el paciente. Aquí sí lo que hay que tener cuidado es quién realiza las ecografías, ¿no? En la actualidad, pues tenemos lamentablemente diferentes tipos de carreras, ¿no? Que incursionan en la parte médica, ¿no? Entonces, hay técnicos que realizan estudios de ecografía, obstetras que realizan estudios de ecografía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se pide una ecografía, no decir al paciente de que debe realizarse en un sitio de garantía y ser realizado por un médico radiólogo, porque son los médicos radiólogos los que realizan este tipo de procedimiento. Existen básicamente dos tipos, diferentes tipos de ecografía, ¿no? Bidimensional, tridimensional, ¿no? De diferentes tipos de nitidez de imagen. Existen también las ecografías Doppler, cuya utilidad es básicamente la evaluación de lo que son estructuras de irrigación, ¿no? Venosa o arterial. Entonces, como les había dicho, son imágenes rápidas, ¿no? También es conocida la ecografía como sonografía o ultrasonido. Bien, les había dicho pues que es un método de diagnóstico rápido, ¿no? Entonces no existe riesgo conocido,
pero aquí sí hay que saber pedir el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere examinar en el paciente? ¿Cuáles son las limitaciones? Básicamente, la ecografía tiene limitación para dar imágenes en el aire y en las estructuras óseas, ¿no? Entonces, no es útil para evaluación de pulmones o estructuras óseas. La ecografía abdominal es la más frecuente en cuanto a solicitudes de ecografía. Permite entonces la evaluación, ya les había dicho, de hígado, vesícula, vía biliares, riñones, páncreas, vaso, también estructuras arteriales, venosas y retroperitoneo. ¿Cuáles son sus ventajas? Que es un procedimiento no doloroso, mínimo riesgo y duración del procedimiento 15 a 30 minutos, ¿no? Yo sé que todos ustedes han tenido oportunidad de ver cómo se realiza una ecografía cuando han llevado la rotación de radiología, ¿no? Entonces se realiza un gel, se coloca un gel sobre la piel de la zona que se va a examinar con la finalidad de que ingresen con mayor facilidad las ondas sonoras, ¿no? Entonces el transductor se corre por todo el abdomen, ¿no? Pidiéndole al paciente que respire según lo que uno quiera observar, ¿no? Tome aire, eso permite que baje el hígado, ¿no? Contenga el aire y permite una mejor evaluación. A veces hay que pedir a los pacientes que cambien de posición, ¿no? Lateral, derecha, izquierda, según lo que se quiera evaluar. La preparación del paciente generalmente ayunas un promedio de 8 a 12 horas previo al procedimiento. En algunos casos se pide sí limpieza intestinal, sobre todo cuando se quiere evaluar pues, región retroperitoneal o riñones. ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente yo sé que ustedes conocen casi todas las indicaciones, ¿no? Puede ser problemas de dolor abdominal crónico, encontrar causas de infecciones renales, monitorear o diagnosticar problemas de tumores, cánceres, diagnóstico o evaluación de ascitis, ¿no? Una de las grandes ventajas de la ecografía es que puede determinar la presencia de ascitis, ¿no? O líquido peritoneal en cavidad abdominal hasta 100 milímetros, ¿no? Es decir, mínimas cantidades de ascitis son capaces de ser diagnosticadas por este método. Entonces, esa tal vez es una de las grandes ventajas de la ecografía. También se pide cuando observamos o el paciente se queja pues, de una distensión abdominal anormal o uno al hacer el examen clínico también observa esto. Buscar daño después de una lesión, ¿no? Por ejemplo, pacientes que sufren traumatismo abdominal cerrado, ¿no? Hay que ver si hay ruptura de algún órgano, entonces se pide pues este tipo de exámenes. Buscar cálculos en vesícula, que tal vez es la indicación más frecuente dentro de las patologías abdominales, o hacer el diagnóstico de litiasis en vías biliares. Tenemos también ante alteraciones en determinados tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, función hepática alterada, pruebas renales anormales, puede ser también un sedimento urinario patológico. También se puede utilizar para hallar el factor etiológico de una alza térmica en el paciente, es decir, localizar un absceso, ¿no? Cuando uno sospecha un problema infeccioso. O una fiebre constante también, entonces, ¿en qué casos indicamos también ante sospecha de un aneurisma aortoabdominal, ¿no? Es que es una dilatación anormal de la aorta, ¿no? Generalmente cuando hacemos el estudio clínico del paciente, muchas veces podemos oír pues, el soplo, ¿no? Aórtico y poder evaluar esto por ecografía y encontrar un cuadro de un aneurisma aortoabdominal. Presencia de abscesos, ¿no? Pueden ser intraabdominales, retroperitoneales, pueden ser abscesos hepáticos, es decir, diferente localización de acumulación pues, de contenido purulento en cualquier órgano o tejido abdominal, ¿no? También encontramos absceso en pared abdominal. Apendicitis, colecistitis, cálculos biliares, hidronefrosis, cálculos renales,
pancreatitis, que también es una de las indicaciones, ¿no?, de solicitar estudios ecográficos. La ecografía viene a ser la primera prueba que se debe pedir en un paciente con pancreatitis, ¿no?, sobre todo cuando pensamos de que es una pancreatitis leve. Cuando es una pancreatitis ya severa, la ecografía pasa a segundo plano y generalmente al paciente se le debe pedir una tomografía, pero la tomografía debe ser realizada 24 horas después de haber ingresado a emergencia. Tumores, también en el examen clínico podemos hacer pues el descarte de tumores localizados en hígado, riñón, páncreas, vaso, ¿no?, según el examen clínico que se realice, obstrucción de conductos biliares, ¿no?, sobre todo cuando observamos ictericia en el paciente o alteración del perfil hepático que nos indique pues un problema obstructivo. Entonces, las indicaciones de ecografía abdominal son múltiples, ¿no? Ante sospecha de hipertensión portal, aumento de la presión de la vena porta, ¿no? ¿Cuál es el diámetro normal de la vena porta? Debemos de saber, ¿no? Entonces, la hipertensión portal, que puede ser primaria o secundaria, ¿no? Problemas vasculares, problemas de aneurismas, ya hemos dicho, como aneurisma de aorta, problema de trombosis, cuadros de inflamación, una colitis, un absceso, ¿no?, presencia de ascitis. Entonces, es una serie de patologías, problemas de esplenomegalia, ¿no? Esplenomegalia que muchas veces puede ser también una manifestación de la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, bien, eso vienen a ser todas las indicaciones, ¿no?, de la ecografía. ¿Tiene algún tipo de riesgo? Ninguno. ¿Tiene algún tipo de contraindicaciones? Tampoco. Entonces, es un examen bastante simple, pero vuelvo a repetirles, hay que saber quién realiza el examen. En la actualidad tenemos ese problema pues de personal que no está debidamente capacitado, que comienza a hacer los estudios ecográficos, ¿no? Y a veces en vez de ayudar al paciente confunde y lamentablemente se pierde días, ¿no?, porque hay que volver a pedir el examen. Otro dato importante también es ver el tipo de equipo con el que trabaja el médico o el personal que está haciendo la ecografía. Existen también lo que son equipos de última generación, ¿no?, que permiten imágenes mucho más claras y detalladas, ¿no? Entonces, no olvidarse, se ha vuelto a repetir esto un ratito, ¿no? Bien, sus compañeros van a presentar unas imágenes. Un ratito, por favor, está sonando. A ver, un ratito. Un ratito. Bien, otro de los exámenes que ayudan mucho a gastroenterología es la radiología contrastada, ¿no? En la radiología contrastada, como su nombre lo indica, realizamos el examen utilizando sustancias de contraste. Las sustancias de contraste son compuestos pues, que se utilizan por diferentes vías, ¿no?, vía oral, vía rectal o vía endovenosa, con la finalidad de permitir imágenes más detalladas para conseguir un adecuado diagnóstico. Sé que ustedes también al llevar las rotaciones de radiología, pues han visto, ¿no?, lo que es un examen de radiografía contrastada. Decía yo que los que han tenido oportunidad de ir al centro endoscópico, pues han visto que los equipos que utilizamos son de diámetro bastante angosto, ¿no? Un promedio de 9 milímetros tiene el endoscopio alto, ¿no? Entonces eso se puede utilizar incluso para poblaciones pediátricas mayores de 5 años. Pero pese a que tenemos equipos así tan delgados,
hay veces no se puede ingresar al estómago o al esófago o realizar estudio de colonoscopía debido a que existen problemas pues obstructivos o estenosis marcada. Entonces, en esos casos, la radiografía contrastada sigue siendo un apoyo diagnóstico para nosotros, ¿no? Nos permite una evaluación más detallada de estructuras, muchas veces que no se puede hacer una evaluación completa, ¿no? A veces entramos con el equipo, llegamos a tercio medio de esófago, tercio distal y no podemos pasar porque hay una estenosis marcada. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Hay un tumor? ¿Es una estenosis simple? ¿O es una membrana que se ha fibrosado? Entonces, en esos casos se recurre a la radiología contrastada, ¿no? Para colon de la misma manera. Antes los exámenes de endoscopía eran exámenes, pues, digamos, muy limitados por sus características. Entonces, sobre todo en colonoscopía, antes de hacer un estudio de colon, el paciente tenía que ser primero evaluado en radiología, ¿no? O sea, lo enviábamos a radiología para que le tomaran su radiografía contrastada y con una imagen donde se veía pues una alteración radiológica importante, una estenosis o una obstrucción, ¿no? Marcada o la presencia en una deformación, recién se procedía a hacer el estudio de colonoscopía. En la actualidad ya no, eso ha cambiado, ¿no? Entonces podemos nosotros entrar y ver, porque los equipos, vuelvo a repetirles, en la actualidad son bastante flexibles, son bastante delgados, ¿no? Pero pese a eso, muchas veces tenemos dificultad para poder ingresar. Bien, entonces, esos son los dos tipos de exámenes que vamos entonces a ver. Sus compañeros iban a presentar unas imágenes. A ver, por favor. Gonzalo, Sí, doctora, denme un momento, por favor, para compartir. a ver, para compartir sus imágenes. Primero van a presentar los que tienen las imágenes de ecografía y radiografía contrastada, ¿ok? ¿Quién tiene las imágenes de ecografía? Sí, doctora, un momento. Ahorita comparte mi compañero. Sí, mi compañero ya está a punto de compartir, doctor. Ya. A ver, comenzamos entonces con la imagen de ecografía, por favor. ¿Cómo lo han ordenado? ¿Ok? Sí, doctora, primero está ecografía. Ya, ok. Comenzamos entonces, a ver. Bien, a ver. Escuchamos la presentación. Ya,
Ya, buenas noches. Vamos a ver en pantalla lo que se debería, cómo se debería ver el hígado en una ecografía abdominal, ¿no? En esta imagen podemos ver cómo está señalado según los numeritos y abajo una imagen de dónde está, se puede decir, para ver la ecografía. El número 1 sería el lóbulo hepático derecho. 2 podemos ver una imagen, el número 2 sería el riñón derecho. 3 sería diafragma. Y ya 4 en la imagen de la derecha ya nos podría orientar ya las venas suprahepáticas, como se ve esa imagen anecoica. Mm, Siguiente imagen. Bueno, también acá es otra imagen que también nos podría ayudar a ver la vesícula, el páncreas, la vena esplénica. En caso de la vesícula, hay otra imagen que se puede ver mucho mejor, pero es para ver más o menos ah, cómo entender cómo se ve órganos que están cerca del mismo hígado. Siguiente positivo. Siguiente imagen. Bueno, en este caso también se puede ver ahí el hígado. Se ve esa línea roja que mide principalmente el spam hepático. Siguiente imagen. Y bueno, esta imagen es como se debería ver ah, la vesícula. Ahí se puede ver el colédoco, la arteria hepática, ¿no? Lo que nos podría ayudar junto con la imagen más abajo. Siguiente imagen. Que ya es un poco más claro, ¿no? Allá podemos ver la vesícula con todas sus partes, fondo, cuerpo, infundíbulo, el cístico y la vena cava inferior, que está el IBC. Ujú. Entonces, ya hablando un poco sobre la patología vesicular, se trajo acá imágenes sobre litiasis vesicular, en el cual se ve ahí eh, la imagen hiperecogénica o el cálculo hiperecogénico, que sería el número 1, con su sombra acústica posterior, es el número 2. Es característica de todo cálculo. Siguiente imagen. Luego está esta imagen que es hay presencia de múltiples cálculos, o se puede ver. Hay varias imágenes hiperecogénicas. A su vez se puede ver aparte de los cálculos un barro biliar junto con esa sombra acústica posterior. También se puede ver un poco el número 5 sería la vena cava inferior y el 4 es el parénquima hepático. Pero acá lo más importante es llevarse cómo se ve esas múltiples imágenes hiperecogénicas junto con la sombra acústica, muy característico de litiasis vesicular. Y por último, te traje imágenes sobre cáncer vesicular, en el cual en la actualidad no se recomienda tanto la ecografía. Se más se recomienda la tomografía como imagen de preferencia. Sin embargo, también la ecografía nos podría dar como una idea un poco más rápida, en el cual se ve cómo la forma que se pudo ver en las anteriores imágenes se ha perdido. Se puede ver un engrosamiento difuso, ¿no? No se puede distinguir claramente cuáles son las partes de la vesícula y se ve realmente la característica de hay un engrosamiento parietal, ¿no? Hay un engrosamiento difuso, los bordes van a estar irregulares, ¿no? Generalmente ah, esta imagen tan homogénea se habrá perdido en el NM vesicular. Y ya. Doctora, usted me avisa si puedo comenzar con la radiografía contrastada. Sí. Ok, vamos un ratito nuevamente a ver, sube las imágenes. Sube la imagen. Entonces, no olvidarse, dentro de la ecografía, ustedes tienen que saber, por favor, cuál es el tamaño normal del hígado. Cuándo, eso es lo mínimo que deben de saber al leer una ecografía, ¿no? Cuándo hablar de una hepatomegalia, ¿no?
la altura hepática normal es hasta 15 centímetros, ¿no es cierto? La vesícula, ¿cuál es la longitud normal de la vesícula? Un promedio de hasta 8 centímetros. ¿Cuál es el diámetro de la vena porta? Un promedio de 12 milímetros, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber, ¿no? Diferenciar en lo que es una vesícula normal a lo que es una vesícula inflamada. Le decía que entre las indicaciones más frecuentes de la ecografía es descartar litiasis vesicular, pero muchas veces puede haber una colecistitis alitiásica, es decir, inflamación de la vesícula sin necesidad que haya cálculos, ¿no? Entonces, la pared vesicular tiene un promedio de 2 milímetros de diámetro. Cuando tiene más de 2 milímetros, ya hablamos de una vesícula inflamada de colecistitis. El colédoco, ¿cuál es el diámetro del colédoco? 6 milímetros. Cuando sobrepasa los 6 milímetros el colédoco, hablamos ya de dilatación coledociana, que puede ser indicativo de una litiasis, una estenosis benigna o un cáncer, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer. Después, las características de lo que es el hígado graso, ¿no? El hígado graso, que tal vez es una de las patologías más frecuentes en la actualidad también, ¿no? Que se caracteriza por la apariencia del hígado, ese color que ven ustedes, ¿no? El hígado generalmente tiene un color oscuro y muchas veces se le compara con la característica del riñón, ¿no? Entonces ahí ven ustedes el riñón en esta primera imagen cerca al hígado, ¿no? Entonces tiene una apariencia un poquito más clara, ¿no? Entonces esto sí puede darnos indicios de que este hígado puede tener cierto grado de esteatosis. El hígado se va poniendo cada vez más blanco cuando hay problema esteatósico. Entonces muchas veces se comparan, ¿no? La característica de la imagen del riñón con la del hígado, ¿no? Otra característica importante, les decía, es el diámetro de la vena porta. Cuando vemos que es una vena porta más de 12 milímetros, esto nos puede hablar de problema de hipertensión portal. Baja las imágenes. ¿No? Acá tenemos una vesícula normal, miren ustedes, una vesícula debe tener un promedio de 8 centímetros, paredes delgadas, 2 milímetros. Eso nos tiene que indicar el médico ecografista, ¿no? Lo que sigue. Bueno, esta es la forma como se hace la medición, ¿no? Del parénquima hepático. Al lado tienen ahí al riñón, la que sigue. Y aquí están las estructuras, ¿no? Que le decía que siempre tiene el médico radiólogo informarnos, ¿no? La vesícula, cuál es su longitud, cuál es el diámetro de la pared, la vena porta, cuál es el diámetro normal, ¿no? El coledo, cuál es el diámetro normal del coledo. Eso tiene que informarlo el médico radiólogo. A veces nos pone el diámetro, pero no nos pone el diagnóstico completo. Entonces ustedes tienen que tener ese conocimiento como mínimo para poder interpretar una ecografía. La que sigue. Aquí nuevamente, ¿no? Aquí se ve una vesícula un poco distendida. Hay que tener presente también que cuando un paciente está en ayunas, la vesícula está más distendida. Cuando va ingiriendo alimentos, ya pues se ha vaciado el contenido vesicular y muchas veces la vesícula ya no está distendida y no se puede hacer una diferenciación tan nítida como se ve acá de todas las partes, ¿no? La que sigue. Aquí ya se ve la característica del cálculo con la sombra acústica posterior. Ahí se ve la pared engrosada, ¿no? Ya no se ve así delgadita como vieron en la anterior. La que sigue. Miren acá, se ve la pared mucho más gruesa, la presencia de varios cálculos pequeños y la característica sombra acústica, ¿no? La que sigue. Y bueno, esta es una imagen bastante didáctica de un cáncer de vesícula, ¿no? Es una vesícula engrosada, miren ustedes, una pared completamente gruesa, irregular, no se puede diferenciar pues acá las estructuras, ¿no? Y como bien ha dicho su compañero, pues en la actualidad la ecografía, si bien es un hallazgo ecográfico, no es el método ideal, ¿no? Cuando nos sale así presunción diagnóstica de un cáncer de vesícula,
al paciente según lo que querramos observar, se puede pedir una tomografía o una resonancia. La que sigue. Bien, entonces eso es en cuanto a ecografía. No olvidarse entonces saber interpretar las ecografías, hacer una buena solicitud de examen, ¿no? Para que también el médico radiólogo haga una adecuada evaluación. Entonces es un examen sencillo, no tiene riesgo, incluso se realiza en niños, en mujeres embarazadas, en ancianos, entonces no hay mayor riesgo. Pero aquí sí lo importante es saber quién realiza el examen y con qué tipo de equipo. Bien, el otro examen que les había dicho es la radiografía contrastada, que prácticamente es recordar lo que han visto ustedes en su capítulo o curso de radiología, ¿no? Nosotros seguimos utilizando entonces la radiografía contrastada como un medio de ayuda diagnóstica, sobre todo en pacientes en los cuales no se puede completar el estudio, ¿no? A veces hay pacientes que tienen pues disfagia orofaringia. Entonces, antes de, digamos, correr el riesgo de producir una lesión, preferimos primero pedirle al paciente una radiografía contrastada y ver qué es lo que está originando el problema de disfagia. Puede ser un divertículo de Senker. Entonces, un divertículo de Senker puede originarme disfagia orofaringe. El paciente no puede pasar el alimento. Entonces, si yo no sospecho en eso, puedo ingresar con el equipo y puedo perforar, ¿no? En vez de ir por la luz esofágica, me voy por la luz del divertículo y producir perforación. Entonces, en algunos casos debemos pedir primero una radiografía contrastada. Entonces, se trabaja acá con sulfato de bario o con compuestos de yodo, según se realice el examen, ¿no? Por la introducción de sulfato de bario, puede ser el paciente tome el sulfato de bario, o puede ser por enema si es que queremos ver colon, o compuestos yodados, que generalmente lo utilizamos en los exámenes de pancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Para evaluar lo que es vía biliar. Bien, entonces, a ver, tenemos radiografía de esófago, ¿ok? A ver, escuchamos. Sí, doctora. Bueno, en este caso la radiografía contrastada de esófago también se denomina esofagograma o también lo nombran como tránsito esofágico varitado, ¿no? En realidad acá lo que tenemos que visualizar en las imágenes principalmente es la estructura, ¿no? Tubular, alargada de aproximadamente 25-30 centímetros, ¿no? Que corresponde al esófago. Tiene un trayecto vertical, ¿no? Y ligeramente curvado hacia la izquierda hasta llegar a la parte del cardias. ¿No? Para tener una idea de referencias, ¿no? Anatómicas, tenemos que va desde C6 hacia T11 con un diámetro de 2 a 3 centímetros, ¿no? Y se divide en estas tres porciones, cervical, torácica y abdominal. ¿Qué es importante saber aquí? Que obviamente al ver una imagen normal de esófago no debemos encontrar ningún tipo de estenosis, dilataciones y el paso del vario tiene que ser de manera continua, regular. Siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces, teniendo eso como referencia, ya cuando nos referimos a un cáncer esofágico, en este caso ya vemos que existe, ¿no? Un defecto de la represión de lo que es el vario. Vemos que hay unos bordes curveados, no festoneados, y también podemos apreciar que hay un estrechamiento asimétrico, ¿no? Incluso se ve esta parte como de estenosis y se ve que el llenado es irregular, ¿no? Que obviamente difiere a una imagen normal. Siguiente, por favor. Ya, en el caso ahora de lo que es la radiografía contrastada de estómago, intestino, básicamente tenemos que visualizar las paredes, ¿no? Que sean regulares, ¿no? Con los pliegues ordenados, finos, que el vario igualmente se vaya repletando lo que es de manera regular, ¿no? Que haya una buena distensión, los contornos lisos, sin algún efecto de represión. Y esta es la morfología normal, ¿no? La distensión va a ser completa, sin ningún tipo de defecto de llenado. Siguiente, por favor. Sin embargo, ya cuando hablamos, ¿no? En este caso he puesto una imagen de un cáncer de fondo gástrico. Aquí básicamente vemos ya de que hay justamente en la unión gastroesofágica, ¿no? Se aprecian, ¿no? Los pliegues lisos y uniformes del fondo gástrico, ¿no? Que va a converger con el esófago distal
Y justamente vemos pues que hay una unión anormal, ¿no? Porque el bario está como delineando los pliegues gruesos, irregulares, ¿no? Que están señalados con asteriscos. Y bueno, justamente vemos el adenocarcinoma de fondo gástrico que está invadiendo esófago en este caso. Siguiente, por favor. Ya, y en esta imagen igualmente vemos un cáncer, pero ahora ya no de fondo, sino de antro gástrico. E igualmente tenemos que percatarnos de que también existe estenosis irregular de la parte del antro, defecto de llenado con el bario, ¿no? Y también se retiene de manera proximal, ¿no? Justamente proximal a la lesión. Siguiente. Y bueno, este es básicamente del mismo caso. Ahí es un poco más evidente la estenosis y el defecto de llenado, ¿no? En la parte en la parte del antro. Siguiente. Bueno, ya para terminar con lo que sería en este caso cáncer de colon, aquí se va a hacer una radiografía de colon por enema y justamente pues vamos a ver aquí, es evidente que hay un defecto de llenado a nivel de la unión recto-sigmoidea, ¿no? En este caso igualmente encontramos un llenado irregular, un estrechamiento concéntrico de la luz. Se puede apreciar también cierta falta de distensibilidad de, en este caso, la unión recto-sigmoidea, ¿no? Siguiente. Y bueno, en estas imágenes también se logra apreciar igualmente un estrechamiento. No sé si se aprecia bien. Pero bueno, se ve Sí, 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 un... sí se ve. Ujú, Ok, sí. gracias. Bueno, se ve como un estrechamiento igualmente concéntrico, irregular, ¿no? Que se denomina comúnmente como un aspecto de mordida de manzana, ¿no? Porque se ve como esta parte de aquí, ¿no? Delimitada la lesión. Y justamente pues vemos que hay un defecto de llenado, los contornos van a ser irregulares y hay una pérdida también de la distensibilidad. Ujú. Bien, ok. Entonces regresamos a la primera imagen. Están bien nítidas. Entonces, antes, como les decía, ¿no? Cuando los equipos de endoscopía comenzaron a ser utilizados, pues había un poco de temor, ¿no? Por el riesgo de perforación. Entonces, se pedía primero estudios radiográficos antes de proceder a hacer estudio endoscópico, sobre todo en colonoscopía, ¿no? Aquí vemos un esófago normal, ¿no? Ahora, actualmente, si bien existe todavía la radiología contrastada, son en casos muy limitados, pero siempre sigue siendo un apoyo diagnóstico, ¿no? Este es un esófago normal, ven ustedes las paredes lisas, sí, se ve el pase continuo, ¿no? Ese es en el momento, digamos, del procedimiento, generalmente el tecnólogo, ¿no? Va viendo cómo va pasando el contraste y se va tomando las placas radiográficas, ¿no? Secuenciales para tratar de visualizar todo el trayecto esofágico, ¿no? Cuando nosotros queremos esofagograma, se tiene que especificar, ¿no? Disfagia orofaringea o disfagia esofágica, en qué se está sospechando, en un divertículo de Zenker, en una membrana, en un cáncer, para que el médico radiólogo pida al tecnólogo que ponga más énfasis en localización de la imagen, ¿no? Bien, la que sigue. Bien, ahí tenemos pues las imágenes de un cáncer esofágico, ¿no? Ven ustedes cómo es la pared irregular, ¿no? Se pierde pues esa característica de una imagen constante de pasaje de contraste, ¿no? Aquí se ve una imagen bien marcada del tercio distal, ¿no? Este paciente definitivamente tiene pues un problema de una disfagia esofágica, ¿no? Incluso hay una dilatación sobre la estenosis, ¿no? Entonces, en estos casos muchas veces el equipo no pasa, ¿no? O sea, llegamos hasta la porción esofágica estenosada y a veces no puede pasar el equipo porque está sumamente estenosado. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Tenemos que recurrir a radiografía para completar el estudio, ¿no? La que sigue. Bien, aquí tienen una radiografía de estómago, intestino delgado, ¿no? Antes se veía pues eso con frecuencia, en la actualidad pues la radiología ha avanzado tanto que la tomografía y ahora la resonancia pues hacen que cada vez utilicemos menos estos estudios, pero siempre siguen siendo para nosotros importantes en determinado tipo de casos. La que sigue. Aquí tienen igual, ¿no? La característica de la irregularidad, ¿no? La rigidez, ¿no? Pasa el contraste, pero no es una forma normal, ¿no? Ahí se ve
una irregularidad constante con una estenosis, la que sigue. En cáncer gástrico, ven, todo, aquí el contraste pasa pues muy lentamente porque hay un problema de rigidez en todo el estómago, la que sigue. Aquí la característica en antro, ¿no? Un estrechamiento irregular, la que sigue. ¿Ven? Y esta es la de colon, ¿no? Ahí ven la parte final, ven ahí la cánula, ¿no? Por donde ingresa el contraste como un enema y se va tiñendo todo. Igual, hay veces hay casos en que ingresamos con el equipo y no podemos pasar, ¿no? Encontramos con una estenosis fuerte y ¿qué es lo que hay ahí? ¿No? Podemos recurrir a radiografía contrastada, pero como les digo, en la actualidad, pues la tomografía y la resonancia están desplazando este tipo de estudios, ¿no? Pero en algunos casos sí requerimos su utilización. La que sigue. Bien, aquí tenemos la característica signo de manzana mordida. Yo les decía que hace años, pues, para hacer una colonoscopía, porque era un examen muy difícil, ¿no? El equipo de colonoscopio, los que han tenido oportunidad de ver, son equipos bastante largos, pues, ¿no? Que tienen casi 1,80 m de longitud. Son bastante flexibles, pero antes eran equipos un poco más rígidos. Entonces, para hacer un estudio de colonoscopia, primero tenías que tener tu placa radiográfica a tu paciente donde veías alguna sospecha radiológica y recién procedías a hacer el estudio de colonoscopía, ¿no? En la actualidad todo eso ha cambiado, ¿no? Se puede proceder a hacer el estudio de endoscopía, pero con mucho cuidado, sobre todo cuando tiene sospecha de estenosis. Y vuelvo a repetirles, en algunos casos tenemos que complementar con radiografía contrastada. Esto es importante que lo tengan presente, ¿no? Porque todavía hay instituciones donde los procedimientos de endoscopía no son tan fáciles de realizar, ¿no? Como acá. Entonces todavía en el interior del país estos estudios todavía se realizan con más frecuencia. Nosotros en el Hospital 2 de Mayo pedimos todavía radiografías contrastadas, pero los casos son muy limitados. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces ahora para ya acabar, a ver un ratito, ¿eh?
¿Están viendo las imágenes? Sí, doctora. Ok, bien. Entonces vamos a hablar de dos temas que se relacionan pues a dos equipos que utilizamos en gastroenterología, que son equipos que dicen de última generación, ¿no? Tenemos el endosonógrafo y el FibroScan, ¿no? En gastroenterología, como les decía, ¿no? Realizamos una serie de procedimientos. Los más comunes, endoscopía digestiva alta, baja y CEPRE, ¿no? La CEPRE es un procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que tiene la finalidad de evaluar lo que es la vía pancreática y la vía biliar. Se utiliza un duodenoscopio, que es un equipo muy similar a un endoscopio, pero en la CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica tenemos un tiempo endoscópico y un tiempo radiológico. Ahí trabajamos pues con el endoscopio y utilizamos también contraste. El contraste que utilizamos es compuesto yodado, ¿no? Cuando hagan procedimientos endoscópicos, pidan ustedes ver, ¿no? En qué consiste una CEPRE, para que tengan una idea. Aparte entonces de estos procedimientos, también tenemos la endosonografía. La endosonografía es un procedimiento endoscópico y tienen ustedes hacia su lado izquierdo, me están oyendo, ¿no? Un equipo de endoscopía, ¿no? En la cual en la parte distal está colocado, pues, el transductor, ¿no? Que permite la transmisión de ondas para poder ver la estructura de estómago, paredes, sobre todo la pared gástrica, pared esofágica o pared intestinal, ¿no? Estos equipos de endosonografía permiten hacer la toma de biopsia. En la parte del lado derecho ven ustedes la característica del extremo distal del endoscopio y ven ustedes en la parte superior derecha la aguja de biopsia. En la parte inferior ven las imágenes, ¿no? Cómo se hace la visualización, ¿no? De las diferentes capas. Entonces, esta imagen endoscópica es una imagen en blanco y negro, igual que una ecografía. Son ondas sonoras que se transmite a través de este equipo. Entonces, es una subespecialidad dentro del área de gastroenterología, ¿no? Entonces, todos los médicos gastroenterólogos hacemos endoscopía alta, endoscopía baja, CEPRE, que también es una, digamos, parte de la gastroenterología, ¿no? También nos capacitan para hacer CEPRE. Endosonografía es otra área donde también se capacita al médico que quiera aprender endosonografía o FibroScan. Bien, entonces, a ver un ratito. Entonces, miren ustedes, ¿no? Permite examinar el revestimiento del estómago, del esófago, del intestino, ¿no? Combina imágenes endoscópicas y ecográficas. Entonces va a permitir la evaluación de las diferentes paredes. La endosonografía es un procedimiento que sobre todo me permite a mí hacer la evaluación de cánceres gastrointestinales en etapas iniciales, ¿no? Los que han tenido oportunidad de ver pólipos, ¿no? Muchas veces los pólipos salen pues positivos a cáncer. Entonces quiero saber si es un cáncer temprano o es un cáncer avanzado. Entonces, mediante la endosonografía veré cuánto está infiltrando ese pólipo. Si ya pasó a muscular, ya será un cáncer avanzado. Entonces ya el cirujano tiene que proceder a otro tipo de tratamiento quirúrgico. Si es un cáncer temprano, puedo hacer un tratamiento endoscópico. Mediante la endoscopía puedo hacer la resección de un cáncer temprano porque me permite hacer la mucosectomía. De la misma manera, puedo hacer el diagnóstico de cáncer de páncreas. El páncreas es una estructura que no es fácil de ser evaluada, ¿no? Por ecografía tiene mucha limitación porque es un órgano retroperitoneal, entonces
el médico ecografista tiene que tener mucha habilidad para evaluar páncreas. Entonces, generalmente lo que pone es páncreas no visible por presencia de material gaseoso, ¿no? Entonces, no puede observar porque es realmente bastante difícil, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer una buena evaluación de páncreas, debemos pedir una tomografía. ¿En qué casos he pedido yo una endosonografía? Sobre todo en casos de pancreatitis evolutiva, ¿no? Para ver si hay presencia de quistes pancreáticos o ante la sospecha de una lesión tumoral, ¿no? En la tomografía me puede decir una lesión tumoral de 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces pediré yo una endosonografía para ver la característica de esta lesión, si es realmente una lesión maligna o no, ya que mediante esta técnica puedo hacer yo la toma de biopsia. Un ratito, por favor. Al igual que las ecografías, estos equipos pueden ser transmisión de ondas lineales, radiales, ¿no? Y se va variando según lo que quiera yo observar. En la parte inferior se ve las diferentes capas que se puede evaluar, ¿no? La capa mucosa, la lámina propia, la muscularis mucosae, la submucosa, la muscular propia, la serosa. Entonces, se va evaluando las capas y se va viendo pues la infiltración de la lesión, ¿no? Ha infiltrado hasta su mucosa, es un cáncer temprano. Si ya sobrepasó pues la muscularis mucosae, ya es un problema de un cáncer avanzado, ¿no? Entonces no olvidarse, el cáncer temprano es hasta muscularis mucosae. Sobrepasa muscularis mucosae, ya es un cáncer avanzado, ¿no? Entonces esa es una de las indicaciones más importantes de la endosonografía. De la misma manera, mediante la endosonografía puedo hacer yo el drenaje de lesiones quísticas pancreáticas. El endosonógrafo lineal trabaja entonces con una frecuencia de 7.5 MHz y permite también una visión endoscópica oblicua, ¿no? Entonces me da imagen en 160 grados, ¿no? Miren ustedes las patologías que generalmente se ven: adenopatías, masas extramurales y lesiones intramurales, ¿no? Su sensibilidad y especificidad varía según lo que se quiera observar, ¿no? Entonces cada uno tiene su riesgo de, digamos, evaluación positivo o negativo. El procedimiento, igual el paciente en un promedio de ayunas de 8 horas, es una técnica rápida, ¿no? Generalmente el paciente tiene que estar monitorizado. Se realiza con una sedación superficial en el paciente, se puede trabajar pues, con midazolam. Ahora, si se quiere una sedación mucho más profunda porque se va a hacer una biopsia o un drenaje, trabajamos con propofol, ¿no? Que da una sedación mucho más profunda en el paciente, porque la duración de un procedimiento, digamos, de endosonografía terapéutica puede durar hasta casi 1 hora, ¿no? Por ejemplo, para drenaje de quistes pancreáticos o drenaje de abscesos pancreáticos, ¿no? Indicaciones, miren ustedes: acalasia, adenopatía, carcinoma pancreático, carcinoma esofágico. Sobre todo en los carcinomas es para ver el estadio, ¿no? Si es un cáncer temprano o es un cáncer avanzado. Entonces, carcinoma pancreático, esofágico, rectal, porque también se hace por vía rectal, carcinoma de vesículas, tumores mediastinales, coledocolitiasis. A veces no se sabe si es una lesión tumoral o es un cálculo, para hacer drenajes biliares, para hacer drenaje de abscesos, diagnóstico de fístulas, estudiar cuadros de incontinencia anal, linfomas o pancreatitis, ¿no? Contraindicaciones: como es un método invasivo y que muchas veces va a ser terapéutico, tenemos entonces coagulopatía o trombocitopenia, está contraindicado. Imposibilidad de visualizar la lesión. Muchas veces la lesión puede estar, pues, digamos, muy desarrollada, no puede permitir el paso del equipo, entonces no vas a poder ver la lesión, puede haber una estenosis marcada.
si el resultado de la punción no afecta el manejo terapéutico posterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una tumoración, ¿no?, a nivel pancreático, ¿no? Entonces, tener cuidado porque muchas veces la punción puede originar complicaciones. Presencia de tumor o vasos sanguíneos entre la lesión y el tubo digestivo. Esto sobre todo lo vemos ante la presencia de quistes pancreáticos, ¿no? A veces hay quistes pancreáticos y queremos drenarlos. Entonces, antes de drenarlos, hay que saber si hay presencia de vasos sanguíneos en esa pared quística. Entonces, se pide una ecoendoscopía para ver si hay presencia de vasos sanguíneos. En ese caso, está contraindicado el drenaje por vía endoscópica. Si no hay presencia de vasos sanguíneos, se puede hacer el drenaje por vía endoscópica. Complicaciones como método invasivo, las complicaciones más frecuentes que digamos, uno tiene temor, son las hemorragias, la pancreatitis, la perforación intestinal y el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es un promedio, pues, no digamos alto, ¿no? Son poco frecuentes en sí las complicaciones, ¿no? Porque para realizar estos procedimientos el paciente tiene que tener condiciones ideales. Porque ya les he dicho que la duración de estos procedimientos, sobre todo terapéuticos, es casi una hora que tiene que estar el paciente colaborando con el procedimiento. Bien, después del estudio el paciente puede ingerir alimentos, ¿no? Si la exploración es rectal, el paciente puede rehacer su vida normal casi de inmediato, ¿no? Molestias, puede haber dolor de garganta, distensión abdominal. Bien, el FibroScan es el otro método de diagnóstico que se realiza en gastroenterología. Es una técnica también bastante simple. La finalidad de este procedimiento es básicamente, pues, la evaluación del hígado, ¿no? El FibroScan o elastografía, miren ustedes, esta es la máquina que se utiliza, ¿no? Es como una ecografía, es un estudio no invasivo que permite evaluar la fibrosis hepática mediante la medición de la elasticidad o rigidez del hígado. Para hacer un buen diagnóstico, por decirles, de un hígado graso o de un problema, una cirrosis hepática, un cáncer gástrico, perdón, un cáncer hepático, se requiere la biopsia hepática, ¿no? Y para que el paciente acepte hacerse una biopsia a veces no es fácil, ¿no? Porque también una biopsia hepática tiene sus complicaciones. Entonces, se ha diseñado este tipo de estudio que sí facilita mucho hacer un diagnóstico, pues, de imágenes, ¿no? En pacientes en los cuales se sospecha de cirrosis, esteatosis hepática severa, ¿no? Otro tipo de patología. El procedimiento igual, ayunas un promedio de 4 a 6 horas. Miren ustedes, ahí están las imágenes, el paciente en decúbito supino, ahí está la pantalla donde el médico hace la evaluación, ¿no? El transductor se coloca en los espacios intercostales, ¿no? Porque se trabaja con ondas sonoras, igual que el ecógrafo, ¿no? Entonces se va registrando la imagen que va dando en la pantalla. El paciente lo único que va a sentir es una pulsación, ¿no? A nivel de la zona evaluada, ¿no? La exploración dura un promedio de 10 minutos. Y aquí están las escalas, ¿no? F0, cuando no hay fibrosis, F1, menor de 7 a 6 capas, que es la forma en cómo se lee la frecuencia de la rigidez. F1, F2, F3, F4 ya prácticamente es una cirrosis marcada en el paciente, ¿no? F1 puede ser signo de esteatosis, ¿no? Signo de fibrosis. F3 ya es un riesgo alto de cirrosis. F4 ya es una cirrosis propiamente dicha. ¿Cuáles son las indicaciones de FibroScan? Paciente con diagnóstico de hepatitis C, porque la hepatitis C tiene alto riesgo de hepatocarcinoma. Hepatitis B, porque la hepatitis B también tiene riesgo de cirrosis. Pacientes con hepatopatía alcohólica, a ver si ya evolucionó o está evolucionando a cirrosis.
pacientes con hepatopatía por VIH, problema de esteatosis hepática. Sabemos que la esteatosis hepática evoluciona a cirrosis, entonces también hay que ver si esa esteatosis hepática se controló o no, o sigue evolucionando a cirrosis. En el caso de cirrosis biliar, también se realiza este tipo de examen, y en hipertensión portal, ¿no? Puede ser una hipertensión portal primaria, secundaria, entonces hay que ver, ¿no? Esta hipertensión portal está originando problemas de cirrosis en el paciente, entonces es la intención de utilizar el FibroScan. En la actualidad, en el Hospital 2 de Mayo se está haciendo ya los primeros estudios de FibroScan, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja de poder hacer evaluación en los pacientes. Contraindicaciones para realización de FibroScan: mujeres embarazadas, pacientes con ascitis porque no permite el paso de la onda, pacientes que tengan dispositivos activos, ¿no? Metálicos, como marcapasos o desfibriladores. Bien. Entonces, ahora sus compañeros nos van a pasar las imágenes que han traído sobre estos dos métodos diagnósticos que tienen ustedes que saber, ¿no? En qué consisten, cuáles son sus indicaciones, contraindicaciones. Bien, entonces, a ver. Sí, doctora. En esta primera imagen podemos ver, bueno, en primer lugar, empezamos con la ecoendoscopía, eh, o también llamado ultrasonido endoscópico. Y aquí, en esta imagen, podemos ver cómo combinan ya dos procedimientos, ¿no? La endoscopía digestiva, que nos permite ver de manera directa la mucosa, y también lo combina con un transductor de ultrasonido para poder ver todas estas capas, ¿no? Que son las capas del aparato digestivo. En este caso estamos viendo aquí esta estructura que vendría a ser el esófago, teniendo aquí a la mucosa, la vamos a ver hiperecoica. El músculo en este caso siempre se va a ver de manera hipoecoica. Entonces aquí tenemos a la muscularis mucosae, por aquí tenemos a la submucosa hiperecoica, la muscular propia o muscular externa eh, hipoecoica, y finalmente tenemos la adventicia hiperecoica. Por aquí también tenemos, en este lugar sería de una pared gástrica normal, podemos evidenciar también las capas y evidenciamos también las rugosidades gástricas, características de esta región. Dentro ya de lo patológico, aquí podemos observar que se realizó esta ecografía endoscópica para poder presenciar y se evidenció estos pólipos sésiles en el cuerpo gástrico. También por acá vemos cómo lo que les mencioné, que el músculo se veía hipoecoico, vemos aquí como la muscularis propia, la muscular propia, muscular externa, está demasiado grande. Esto vendría a ser una tumoración llamada leiomeyoma. Estamos en el esófago, ¿no? Leiomeyoma esofágico. En esta otra imagen, aquí podemos observar esta distorsión, digamos, hay una pérdida en las capas. Vemos también cómo cuando se trata de cáncer, hay un engrosamiento irregular, una pérdida de las capas. Y como bien mencionó la doctora, este método, esta herramienta diagnóstica nos permite a nosotros poder estadificar, ¿no? La profundidad de la invasión. Entonces, gracias a esto también se puede estadificar el cáncer. Aquí, por ejemplo, tenemos un cáncer gástrico avanzado. Vemos cómo ya casi no se notan muy bien las capas de esta mucosa gástrica, perdón, de esta pared gástrica. Aquí tenemos eh, un cáncer de recto avanzado, en el cual ya, pues, ya se perdió las partes de las capas normales. Vemos esta distorsión irregular. En esta otra imagen, aquí podemos observar eh, ubicado en el bulbo duodenal una masa hipoecoica, vendría a ser esta, que nos señalan que está ubicada en la submucosa, se inicia en la submucosa, pero se extiende hacia la muscularis propia, no está invadiendo.
Y finalmente, para cerrar con el siguiente método eh, procedimental, vendría a ser la elastografía hepática o también llamada FibroScan. En este caso, acá les presentamos tres, aquí está, tres elastografías de tres pacientes diferentes. Por ejemplo, en esta primera podemos observar cómo la elasticidad o rigidez hepático se mide mediante kilopascales. Esta vendría a ser la unidad que se utiliza para poder ver la rigidez del hígado. En este caso se tuvo un valor de 5.7, lo cual es menor a 7.6, algunas literaturas señalan menor a 7, en el cual consideramos que no hay fibrosis, no hay fibrosis casi inexistente. Entonces sería básicamente un caso normal. En este otro paciente, aquí vemos cómo la rigidez está cuantificada en 9.1 kilopascales. Esto ya entraría dentro de la fibrosis 2, F2, por lo cual aquí ya el paciente tendría una fibrosis significativa. Y en este otro paciente vemos cómo los kilopascales ya superaron los 14, entonces ya estaríamos hablando de un grado de fibrosis F4, ¿no? Y el paciente presenta una cirrosis. Bueno, por aquí también encontré estos resultados de FibroScan con diferentes resultados, sacando el promedio eh, bastante mayor a 14 kilopascales, por lo cual también sugiere cirrosis, ¿no? Este era de un paciente alcohólico crónico, más de 10 años, el cual se le hizo esta herramienta diagnóstica. Eso sería todo, doctora. Ok, muy bien. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta. Entonces, no olvidarse que dentro de gastroenterología, pues existe una serie de procedimientos de ayuda diagnóstica, ¿no? Realizamos una serie de procedimientos, es una especialidad bastante amplia, tanto lo que es ecoendoscopía, FibroScan, CEPRE son subespecialidades dentro del área de gastroenterología, ¿no? En la actualidad, como les digo, el Hospital 2 de Mayo ya está haciendo FibroScan. Endosonógrafo no disponemos, ¿no? Tenía el Hospital Loaiza, pero tengo entendido que se ha malogrado. El único que hace este tipo de procedimientos es el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Ecoendoscopio. Es el único que tiene ecoendoscopio. Después ningún otro hospital cuenta con ecoendoscopio. Y en la actualidad nuestro hospital ya cuenta con FibroScan, así que cuando roten pidan, ¿no? Porque es interesante ver, ¿no? Y saber que existen pues estas técnicas modernas, ¿no? De evaluación. Entonces, no olvidarse, en gastro no todo es endoscopía, existen una serie de procedimientos que son de ayuda diagnóstica, ¿no? Ya en las próximas actividades van a hacer tomografía, van a hacer resonancia magnética, endoscopía alta y baja. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctora. Ok, muy bien chicos, los felicito, buenas imágenes. Y bueno, lean por favor, ¿ya? Cuando lean un informe siempre tienen que saber ustedes interpretarlo, sabiendo lo que es normal para que ustedes mismos puedan reconocer las alteraciones, ¿no? A veces cuando hacen los informes, el médico también, el radiólogo, hay que entender, ¿no? A veces tiene tantos pacientes que en las conclusiones a veces obvia ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, este colédoco está dilatado, ¿no? Tiene 7 milímetros, pero no lo ha mencionado el ecografista, entonces hay que complementar, ¿no? Hay que pedir otro estudio más, ¿no? Tal vez una tomografía, ¿no? Para ver si realmente hay una dilatación de colédoco, ¿no? En la pared de la vesícula, ¿no? Igual a veces informa, ¿no? 3 milímetros, 4 milímetros, pero entre las conclusiones no lo ponen, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar y saber las cosas básicas para que se pueda interpretar.
¿no? Entonces, no olvidarse estos métodos de diagnóstico que son bastante modernos, ¿no? Se tiene pues la ventaja de disponer de estos en Lima, ¿no? Entonces a veces tenemos que pedir el apoyo pues al Hospital Hipólito Unanue para que nos hagan estudios de endosonografía, ¿no? Sobre todo cuando son problemas de lesiones quísticas hepáticas o problemas tumorales hepáticos. Bien, chicos, eso es todo. Espero que haya estado todo claro. ¿Sí? Sí, Gracias, doctora. doctora. Sí. Ok. Ya, chicos, gracias. ¿Ah? Gracias, Hasta doctora. luego. Buenas noches.